Antes de empezar esta enseñanza me gustaría hacer mías las palabras de Fraile Juan de la Cruz que dicen: si he malentendido o si me he equivocado en algún punto, tanto si lo deduje de las Escrituras como si no, no es mi intención desviar el significado verdadero de la Sagrada Escritura o de la doctrina de nuestra Santa Madre la Iglesia Católica. Si hubiera algún error, me someto completamente a la Iglesia, incluso a cualquiera que sea más competente que yo en este tema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Santa María Purísima, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al momento en que vean esta transmisión o al lugar en el que se encuentran. Les saluda su amiga y hermana Priscila de la Cruz para una nueva reflexión el día de hoy, viernes de la primera semana del tiempo ordinario. Estamos viernes ya 12 de enero. ¿Cómo pasa el tiempo? Qué increíble. Parece que ayer estábamos celebrando Navidad. Pero así es, pasa muy rápido, volando, y ya estamos cerrando prácticamente la semana. En el día de hoy vamos a hacer las reflexiones, y a esta reflexión la he titulado El deseo humano de la autonomía. Es muy humano esto de querer ser autónomos. Es algo que nos pasa a todos. No queremos tener jefes, sé tu propio jefe. Nos rebelamos de nuestros padres, no me controles. Nos rebelamos de nuestras parejas, yo no soy tu esclava. Y obviamente nos rebelamos de Dios. No quiero que me gobiernes. Sin Dios ni amo. Es muy humano esto de pretender ser autónomos, libres, libertad irrestricta. ¡Viva la libertad! Vamos a ver qué nos tienen que decir las Escrituras sobre este respecto. Me pareció muy interesante. Así que comencemos con la primera lectura del libro de Samuel, que nos dice: en aquellos días se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Ramá a ver a Samuel. Y le dijeron: mira, tú ya eres viejo y tus hijos no siguen tus ejemplos. Danos pues un rey para que nos gobierne, como sucede en todos los pueblos. A Samuel le disgustó que le hubieran pedido un rey que los gobernara. Entonces Samuel invocó al Señor y éste le respondió: dale al pueblo lo que pide, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, porque no me quieren por rey. Samuel comunicó al pueblo que le había pedido un rey las palabras del Señor y les dijo: vean cómo los tratará el rey que reine sobre ustedes. Tomará a sus hijos y los hará servir en los carros y en la caballería de él, y los hará correr delante de su propio carro. A algunos de ellos los pondrá al frente de 1000 soldados y a otros de 50. A otros los obligará a labrar y cosechar sus tierras. A otros los hará fabricar armas para la guerra y aparejos para sus carros. Tomará también a las hijas de ustedes como perfumistas, cocineras y reposteras. Les quitará a ustedes sus mejores campos, viñas y olivares, y se los dará a sus ministros. Exigirá el diezmo de lo que produzcan los sembrados y viñas de ustedes, y se lo dará a sus ministros y sus criados. Tomará a los criados y criadas de ustedes, sus mejores bueyes y asnos, y los empleará en los trabajos de él. Les exigirá el diezmo por sus rebaños, y ustedes mismos se convertirán en sus esclavos. Aquel día clamarán al Señor contra el rey de ustedes, que ustedes mismos elijan, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, se negó a escuchar las advertencias de Samuel y gritó: no importa, queremos tener un rey y ser también nosotros como las demás naciones. Nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros en nuestros combates. Samuel oyó las palabras del pueblo, se las repitió al Señor. Y el Señor les dijo: hazles caso y que los gobierne un rey.
palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí, así es como vemos, ¿no? Es que las escrituras siempre tan relevantes con los sucesos actuales, pues no hay nada nuevo bajo el sol. La historia se repite, como decía mi abuelita. Siempre las personas, a pesar de que se les advierte algo, insisten en lo que ellos ya se han creado una idea. Ellos, este pueblo, tenía ya la idea de que tener un rey como tenían las otras naciones iba a ser algo bueno para ellos. Y es lo que vemos ahora. Personas que piden un Estado más grande, que sí que el Estado, el Estado, el Estado. No estoy diciendo, tampoco me voy al otro extremo de la anarquía. No somos anarquistas, los católicos no somos anarquistas. Pero nuestra confianza siempre está en el Señor. El Señor es nuestra confianza, no el Estado. Esa es la diferencia. Nosotros entendemos que el Estado tiene sus funciones y que el Señor es quien determina y les da ese poder. Toda persona en una posición de poder está allí porque Dios lo ha querido. Y es por eso que la iglesia ora por nuestros gobernantes, porque por alguna razón están ahí y nosotros debemos orar, especialmente por la conversión de aquellos que impulsan políticas en contra de la vida, en contra de la propiedad, en contra de los valores que nosotros tenemos como cristianos. Pedimos por eso. Pedimos por la justicia, que se haga justicia, que se castigue la maldad, que haya esa represión contra la maldad, no contra el pueblo. Aquí Samuel hablaba de que era posible que estos gobernantes podían abusar de su poder. Y de hecho suele suceder. Suele suceder que los gobernantes hagan los abusos de su poder. Samuel nos presenta en este pasaje la solicitud del pueblo de Israel de tener un rey para gobernarlos y les advierte sobre las consecuencias de esa decisión. Les da muchos ejemplos. Desde una perspectiva católica, este texto nos invita a reflexionar sobre la confianza que nosotros debemos tener en Dios. Es nuestro soberano y de ahí, debajo de Dios, podrán estar los gobernantes. Pero por sobre Dios no hay nada. Por sobre Dios no podemos estar nosotros. El deseo de autonomía es algo muy humano, como lo mencioné, pero sin embargo tiene consecuencias. El apartarnos de la voluntad divina tiene sus consecuencias. En este pasaje, el pueblo de Israel, influenciado por las circunstancias y por la observación de otras naciones, busca un líder humano, en lugar de confiar plenamente en la guía de Dios a través de los jueces como Samuel. Él era un juez. La solicitud del pueblo refleja este deseo de independencia. Querían dejar de depender del Señor, pero nunca nosotros podemos ser totalmente independientes. Eso es imposible. Siempre dependeremos de alguien. Y si le quitamos nuestra confianza al Señor, ¿en quién nos queda depender? Nos queda depender del Estado. Si nos rebelamos hacia nuestros padres y ya no queremos tener familia, nosotros dependemos de nuestras familias. Pero si ya no quiero tener familia porque mi familia me oprime, me controla, no, yo no lo soporto más, yo quiero ser independiente, voy a llegar a depender de otras cosas. Es algo que no puede fallar. No hay la persona que pueda ser totalmente autónoma, que no dependa de nadie, eso no existe. Y esas familias que se destrozan, ¿no? Está la mamá soltera,
ese niño no tiene como una estructura, queda en el aire. No necesariamente es en el aire en el cual va a estar totalmente libre, va a depender de alguien. Y en ese caso va a buscar esa familia que no tuvo en pandillas tal vez, como lo que tristemente sucede en mi país, Ecuador, en donde por esa falta de tener una estructura correcta y adecuada, de depender de Dios y de la familia, estos niños que tienen ese vacío buscan eso en la calle y allí lo encuentran esa familia que no tuvieron y empiezan a depender de ellos. Y allí al crearse esa relación de dependencia con ellos, obviamente entran en esa dinámica en la cual tienen que pagar por los favores. A veces por un plato de comida ellos hacen cosas espantosas y los utilizan como peones. Los destrozan completamente su conciencia, se la destruyen y los vuelven cascarones vacíos de alma que ya no conocen ningún temor a Dios y, y respetan por completo la vida ajena. Valoran la suya, sí, pues cuando son capturados ahí sí lloran. No, no nos maten. Pero a ellos no les daba pena matar. Si vamos a la raíz de todo esto, es la familia. La familia, siendo el núcleo de la sociedad, es la que debe tener ese control sobre los hijos. Y la familia que conoce a Dios. Pues sobre esa persona, la familia es como ¿cómo se dice? Paraguas. Es como un paraguas que protege a los hijos. Pero sobre la familia hay otro paraguas más grande, que es Dios, por medio de la iglesia. Entonces, las familias que pertenecen a la iglesia, que se han casado sacramentalmente, han bautizado a sus hijos y los han educado en valores, es más difícil que caigan en esos problemas, pues tienen esa especie de paraguas. En el caso de las personas que ya no lo tienen y van a coger otros refugios, ya sea en el Estado como proveedor, pues como no hay padre, viene una especie de bono solidario, ayudas estatales, haciendo a las personas inútiles por unas dádivas. Y en lugar de la madre que sea la que educa a esos hijos, pues la madre tiene que también salir a trabajar. Entonces a ese niño se le pone la mamá Estado, en este caso, por medio de la educación estatal, en donde también se les adoctrina y no precisamente en valores cristianos. Así que hay que tener mucho cuidado, que la libertad es algo que Dios lo quiere para nosotros, sí, pero no realmente no quiere que seamos autónomos. Él quiere que dependamos de Él, que entendamos que nosotros dependemos de Él. Porque si renunciamos a depender de Dios, no es que vamos a quedar totalmente libres y vamos a mandar sobre nosotros mismos. Eso no existe. Es simplemente un cambio. Vemos cómo, volviendo al pasaje, Samuel revela su comprensión de que la petición del pueblo no era un rechazo a él como líder, sino era un rechazo hacia Dios mismo a través de Samuel. Como vemos, Dios utiliza intermediarios. Esto lo digo para aquellos que dicen que cómo es posible que ustedes católicos sigan doctrinas de hombres. Siempre el pueblo israelita utilizó intermediarios. Dios los utilizaba. Dios los utilizaba para por medio de ellos comunicarse con el pueblo. Así, ahora nosotros tenemos a la iglesia. Por medio de sus sacerdotes se comunican con nosotros
y nos entregan la palabra. Samuel advierte al pueblo sobre las consecuencias negativas de tener un rey que sea demasiado humano y que valore solamente las cosas humanas sin tener en cuenta el temor a Dios. Iba a sacar todos sus beneficios del pueblo para sí mismo, señalando cómo este rey podía abusar de su autoridad y dándole muchos ejemplos de cómo lo puede hacer, explotando de esta manera a la población. Cuando vemos que hay un gobierno que es ateo, es cuando vemos los mayores abusos, porque no hay límites para el poder que ellos pueden tener. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con esa idea absurda de separación Estado-Iglesia, un Estado laico. Que está bien que haya una libertad en las personas, pero no un libertinaje y mucho menos un ateísmo estatal. Eso no lleva a ninguna parte. Quiero que me muestren un ejemplo donde haya habido una población que haya surgido. No lo existe, no lo hay. Eso no existe. Eso no existe. Pero Dios, aquí en esta reflexión queda algo muy importante de entender, que Dios respeta nuestras decisiones, aunque sean equivocadas. Él no nos impone una forma de pensar. Él hace todo lo que Él, mejor dicho, Él acepta lo que nosotros pedimos. Él advierte sobre las consecuencias de apartarse de su guía, pero no nos obliga a rendirle culto. Nos invita a confiar en la sabiduría divina, a confiar en su voluntad, en nuestras decisiones, pero al final Él nos deja que nosotros mantengamos nuestro libre albedrío, porque Él desea que nosotros lo amemos en libertad. Es tan grande nuestro Dios. Siendo Dios, nos permite a nosotros. Y claro, lamentablemente esto va a ocasionar maldad. Pero dentro de esa maldad el Señor manifiesta su gloria. El Señor saca de todo lo malo algo bueno. Se presenta en medio de personas que dentro de estas situaciones tan horribles muestran toda su solidaridad, todo lo bueno que hay de todas maneras dentro de nosotros. Así que el Señor tiene esa sabiduría tan inmensa de que dentro de todas las embarradas que hacemos los humanos, Él logra hacerse que se manifieste su gloria por medio de la compasión, la empatía, la resiliencia, todas estas cosas que surgen incluso dentro de nuestra naturaleza caída, porque no somos totalmente depravados, tampoco somos buenos, simplemente estamos caídos, pero tenemos esa potencia de redimirnos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a ver entonces y para continuar con esa línea, vamos a ver lo que nos dice el Salmo. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Señor, feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina, que en tu nombre se alegra a todas horas y el que llena de orgullo tu justicia. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Feliz eres tú su honor y fuerza, y exalta a tu favor nuestro poder. Feliz, porque el Señor es nuestro escudo y santo de Israel es nuestro rey. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor.
Así es, nuestro Señor tiene mucha misericordia con nosotros, es infinita, no tiene fin. Él sabe que nosotros vamos a volver a caer antes de que nosotros podemos decir, sí, nunca más volveré a pecar y volvemos a caer, pero Él ya lo sabe. Él ya lo sabe, él nos conoce, Él es nuestro autor. Y con este salmo, que es un hermoso cántico hacia esa felicidad que se siente, saber que tenemos ese Señor misericordioso, al cual siempre nos podemos volver a acercar arrepentidos, con un corazón contrito, con una humildad genuina. Él la reconoce. Y cuando los pueblos lo alaban, cuando los pueblos realmente lo alaban y caminan en su luz, estos pueblos serán felices. Estos son los que se llenarán de justicia. Y es lo que pedimos y deberíamos pedir en oración, a que nuestros gobernantes caminen en justicia. Al proclamar sin cesar la misericordia del Señor, nosotros somos gratos con Él y reconocemos que necesitamos su misericordia. Porque en el momento en que no la reconocemos y que pensamos, no, es la naturaleza humana, que tengo que yo pedirle perdón a Dios, allí estamos mal, allí no va a haber ningún cambio, no va a haber ningún cambio, no va a haber ninguna redención, porque uno mismo se está cerrando a la idea. Es como el alcohólico que no reconoce que tiene un problema. Entonces va a continuar porque él va a pensar, no, está bien, yo lo puedo controlar cuando yo quiera, yo lo puedo dejar cuando yo desee, y no es así. Es lo mismo. Nosotros tenemos que reconocer que tenemos un Señor misericordioso, y esto solamente lo podemos hacer cuando sabemos que nosotros necesitamos de ese perdón, de esa misericordia. Y allí vendrá nuestro arrepentimiento. Pero si no, nunca va a suceder. También esta frase, este recordatorio nos habla de nuestras limitaciones y obviamente de nuestros pecados, porque la misericordia es para aquellos que han pecado. Y Dios nos rodea con un amor compasivo. Nuestro Señor se compadece de nuestro dolor y nos sana, pues el pecado nos daña. La imagen del pueblo que camina a la luz del Señor es una metáfora en la cual la luz simboliza la guía divina, la verdad, la presencia constante de Dios en nuestras vidas. Allí donde hay luz está Dios, porque Dios es todo lo que es. En la oscuridad no es más que falta de luz. Y es en donde tropezamos sin saber con qué. No encontramos el camino. No sabemos para dónde dirigirnos. En cambio, en la luz, nosotros podemos ver, podemos entender, podemos guiarnos. Siempre la luz es algo que simboliza también a nuestro Señor Jesucristo. Y Él a nosotros nos proclamó como que somos la luz del mundo. Al formar parte de la iglesia, nosotros también seremos luz para otros. Así que seamos luz nosotros. Pero para eso debemos tener la luz, caminar con la luz. Caminar es vivir, ¿verdad? La felicidad descrita aquí no depende de las circunstancias externas, pues las circunstancias externas van y vienen, sino de nuestra relación constante con Dios, en las buenas y en las malas. Y así, pues tanto en las buenas como en las malas, podemos, si estamos en la oscuridad, alejarnos mucho de Dios. Cuando estamos en la buena, pues pensamos que no lo necesitamos, y cuando estamos en las malas, porque pensamos que no nos escucha. Lo que es peor, que no existe, cuando renegamos de Dios. Y eso es algo muy peligroso. Allí es cuando llegas a la oscuridad.
Al caminar en la luz de Dios, encontramos la verdadera alegría, encontramos el propósito. Es algo que, de lo cual no me voy a cansar de proclamarlo. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Él tuvo misericordia conmigo, totalmente horrible persona, y Él tuvo misericordia conmigo. Si la tuvo conmigo y tú tienes algún escrúpulo de decir, no, yo no me quiero ir a confesar, lo que hice fue muy malo, demasiado malo, malísimo, no la tengas. El Señor es infinitamente misericordioso y siempre seguiré proclamándolo. Ve a confesarte, acércate al Señor, dobla tus rodillas, acércate al Señor. La referencia a la justicia y el honor en este salmo destaca la importancia de vivir de acuerdo con los principios divinos, es decir, cumpliendo los mandamientos, y los mandamientos que nos ha dado el Señor, que son prácticamente de comportamiento, normas de comportamiento, tanto con los demás, con el prójimo, tratarnos bien y todo eso, y con Él, con nuestro Señor, que lo debemos adorar, le debemos rendir honor. Haciendo esas dos cosas, estaríamos en paz realmente, viviríamos sin problemas. Pero lamentablemente rompemos esas dos cosas, rompemos nuestra relación con Dios o rompemos los pactos que deberían haber entre humanos y transgredimos sería la palabra, transgredimos los límites por A o B razón, lo cual hace que se pierda la justicia. Al transgredir se pierde la justicia, pues cada quien debe de tener lo que le corresponde. No todos tienen lo mismo. Pues es así. No exijamos una igualdad de resultados, pues así no es. Algunos tendrán más, otros tendrán menos. Dios repartió los talentos como a Él le dio la gana, porque para algo es soberano. Nosotros no debemos renegar de esas cosas. Cuando en cambio buscamos la justicia de Dios y nos regocijamos en ella, encontramos un motivo de buen orgullo, no de ese orgullo malsano, que es el decir yo no necesito de Dios, que no es ese decir soy autosuficiente, sino de saberme hija de Dios. Y eso me da orgullo, eso es un orgullo sano. Me hace saber que tengo una constante conexión con lo divino. Este salmo también resalta que Dios es nuestro escudo. Nuestro escudo es algo que nos protege de los ataques, de la maldad. Y obviamente nuestro rey. De esta manera se revela la confianza y la dependencia del pueblo de Dios como protector y gobernante. Nuestro escudo y nuestro rey, nuestro protector y gobernante. En este mundo lleno de tanto conflicto y adversidades, nosotros reconocemos que nuestra fortaleza y seguridad provienen de la mano divina que nos guía y nos defiende. Así que mis hermanos, compatriotas ecuatorianos que en este momento están pasando por momentos muy difíciles, recordemos, nuestro Dios es nuestro escudo y nuestro rey. No lo olviden, aunque camines por valles tenebrosos, su vara de pastor me reconforta. Recuérdalo siempre, hermano ecuatoriano, que desde aquí, con muchas fuerzas, todos los días estoy orando por ustedes, pues mucha parte de mi familia está allá. Y obviamente un pedazo de mi corazón se quedó allá. Así que recordemos esto. Nuestro Señor es nuestro escudo y nuestro rey. Seamos coherentes con nuestro catolicismo, vivámoslo en estos momentos, justamente como lo decía, no solamente en los momentos buenos, en los momentos malos, nunca reneguemos del Señor. Recordemos que Él es nuestro rey y que Él es nuestro escudo, Él nos va a proteger. Ahora, además de esta relación que nosotros tenemos con Dios, pregúntate, ¿eres capaz de proclamar sin cesar esa misericordia que ha tenido Dios contigo?
Estás caminando a la luz del Señor. Has encontrado alegría en su presencia a pesar de las aparentes penas de la vida, sufrimientos de la vida. Recuerda que el sufrimiento es una oportunidad para la santificación. Así que cualquier sufrimiento de que se te presente en la vida, bendícelo como una oportunidad para tu santificación. Y es algo que en el momento en que entendí eso, fue como un clic que hubo dentro de mí y que me ayudó a dejar esa forma, esa tendencia de cuestionarme, de cuestionar a Dios. ¿Por qué yo? Cosas así. No, es una oportunidad. Así que alaba al Señor en todo momento y vive en respuesta a su amor. En el lugar donde Él te puso es por algo. Y habrán cínicos que dirán, ay, sí, todos los inocentes que están muriendo por las matanzas de los pandilleros en Ecuador. Bueno, pues, ¿dónde quedó nuestra fe? Si ellos eran inocentes, estaban en gracia de Dios, estarán a la espera de ver al Señor en persona, están mejores que nosotros ya. Así que a orar por aquellos caídos, oremos por los caídos en esta horrible batalla campal que está ocurriendo en mi hermoso país, Ecuador. Oremos por ellos, hermanos, oremos por ellos, pues tal vez ya están en un mejor lugar que lo que estamos nosotros aquí en este valle de lágrimas. Vamos ahora sí con el Evangelio. Veamos el Evangelio de hoy. Vamos a hacer la aclamación. Aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. El Evangelio según San Marcos dice: cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa. Y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Entonces Jesús, que sabía lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Ay, como vemos, hay mucho que sacar de aquí de este evangelio. Es maravilloso como estábamos hablando de la autonomía. ¿Cómo puede ser una persona autónoma si no puede caminar? Vemos que cuando una persona, allí es más evidente, ¿no? Una persona no puede caminar, necesita que otros lo lleven. Por eso es un absurdo pensar que existe la real autonomía. Y obviamente este hombre era mucho más dependiente que lo que podemos ser nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos una aparente autonomía, porque podemos ir al baño por nosotros mismos, podemos salir si queremos o si no queremos. Es algo aparente, ¿no? Creemos que somos más independientes. Pero para una persona que está postrada, es completamente limitante. Entonces esa persona tendría un gran deseo de poder liberarse de eso. Y estos hombres que lo llevan a él
tuvieron muchísima, digamos, creatividad para poderse acercar al maestro. La fe de los amigos es importante. Eso es como lo que simboliza, ¿no? Así que nosotros oremos por nuestros amigos que tal vez ellos están esclavizados en el pecado. No saben, no pueden, al estar así, no pueden hacer nada. Nosotros tenemos que ayudarlos a ellos. En este ejemplo, ellos quitan la parte del techo para bajar al enfermo. Y esto muestra la determinación, la creatividad para buscar la curación de su amigo enfermo. Ellos tenían fe en la compasión que iba a tener nuestro Señor Jesús y su poder transformador. Este paralítico sanado nos muestra no solo la capacidad milagrosa de Jesús, sino también la enseñanza que nos da la fe de los amigos, el perdón, que ya vamos a hablar sobre eso, la autoridad divina. Vamos a ver que nuestro Señor entiende que lo más importante no es las afectaciones físicas. Así que lo primero que hace es perdonarle sus pecados. Perdonarle los pecados. Es lo primero que hizo el Señor. Tus pecados te quedan perdonados. Es la primera liberación que hace el Señor con este pobre hombre que estaba allí paralítico. Y obviamente eso despertó la sorpresa y la oposición de aquellos escribas que estaban allí presentes y empezaron a cuestionar la autoridad de Jesús para perdonar pecados. Lo cual me recuerda también a aquellos que cuestionan el hecho que nosotros los católicos nos acerquemos a la iglesia, a un confesionario, a confesar nuestros pecados ante un sacerdote. Cuando las mismas escrituras en Juan 20:23, nuestro Señor le da esa autoridad a los apóstoles. Cuando Él declara, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. El Señor Jesús tiene autoridad. Y quien tiene autoridad tiene el derecho de delegar esa autoridad, que es lo que hizo nuestro Señor. Nuestro Señor tiene autoridad porque es el Rey. Jesucristo es Rey. ¡Viva Cristo Rey! Así que yo me someto a lo que el Rey dice. No voy a cuestionarlo y autónomamente voy a decir, no, voy a pedirle que me perdone mis pecados aquí, yo aparte. Me voy a poner a rezar aquí en mi casita, o no a rezar, porque no dicen rezar, suena católico. Voy a orar y no voy a decirle mis pecados a un pecador. Bien, al mismo Jesús lo cuestionaron. Así que nosotros no nos sorprende nada, no hay nada nuevo bajo el sol. Si al mismo Jesús cuestionaron porque Él perdonaba pecados, ahora ¿cómo no vamos a creer que van a cuestionar a nuestros sacerdotes porque nos dan la absolución de nuestros pecados? Así, no nos sorprende. Seamos católicos, seamos coherentes y conozcamos las escrituras para que no nos sorprenda que vayan a haber personas que nos digan eso. Y si nos lo dicen, nosotros ya sabemos, sí, ya en el pasado ocurrió, pero nosotros confiamos en el Rey de Reyes, el Señor Jesucristo. Y si Él le delegó esa autoridad a los apóstoles, pues nosotros lo creemos y hacemos nuestra confesión de vida con un sacerdote. No es a solas, es con un sacerdote, es en la iglesia. Y si tenemos a alguien que necesita conocer al Señor, pero no puede, oramos por esa persona, que eso es como el equivalente de llevar cargado al paralítico y ver la manera de abrir un hueco en el techo para poderlo descender hacia nuestro Señor. Oremos, rindamos, ofrezcamos ayuno, penitencia,
rosarios, misas, por esas personas que están en esa negación pertinaz, en pecado pertinaz, que es lo que los tiene así paralizados, como el paralítico. Y ahora vemos que luego de que el Señor perdona los pecados, y para ver acallar a estos personajes, estos escribas que estaban escépticos, él, como es Dios, él sabía sus pensamientos. Nuestro Señor Jesús es el único que conoce las intenciones del corazón, el único. Él, entonces, lo libera también al paralítico de de ese padecimiento que él lo tenía postrado. Y le dice, bueno, si es difícil decir que se perdonen los pecados, ¿no será más difícil decir que se levante de la silla y que tome su camilla y que se vaya? ¿Qué es más difícil? Así que él hace una manifestación de su poder divino. ¿Qué es más fácil? Destaca la conexión que hay entre esa curación física y la curación y el perdón de los pecados. Y así él demuestra su autoridad. Hace ese milagro visible porque no podían mirar cómo sus pecados fueron limpiados. Eso es algo espiritual. Entonces, para poderles demostrar a estas personas, hace una curación física y le dice, yo te lo mando. Él tiene autoridad. Levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Habló el Señor, pues él lo hizo. El Señor, el paralítico inmediatamente se levantó y caminó. Se confirma la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Así que con este pasaje queda demostrado cómo el perdón, la curación física trasciende al perdón divino. Es decir, no, lo contrario, el perdón divino trasciende a la curación física. El que nos perdone nuestro Señor es mucho más importante que tengamos esa sanación física. Y en este caso fue simplemente un signo visible que hizo el Señor para redimir o para dar ese signo, esa evidencia de que Él es el Redentor espiritual y que Él venía mandado por Dios. Así que como católicos, esta narrativa nos llama a reflexionar sobre nuestra fe en Jesús como el Hijo de Dios y quien es el único capaz de perdonar pecados y que le ha delegado este poder a sus apóstoles. Nos invita a acercarnos a Él con esa misma confianza y determinación que tuvieron los amigos del paralítico. Y nos enseña a reconocer en el poder de Jesús, que va mucho más allá de lo que nosotros podemos ver y tocar, abarcando la esfera espiritual que transforma nuestras vidas. Nuestro Señor nos transforma y si dependemos de Él, seremos realmente libres. Así que si eres una persona que busca la libertad y que viva la libertad, quieres ser autónomo supuestamente, no te gusta ser libre, pues nuestro Señor nos hace libres. Seguir al Señor nos libera. A pesar de que aparentemente vamos a ser esclavos del Señor, vamos a ponernos su yugo, vamos a cargar con nuestra cruz. Nos dice muchas cosas que los que no entienden malinterpretan y tuercen para hacerte creer que seguir al Señor es una especie de control sobre tu vida, como algo que te va a coartar tu libertad, cuando es todo lo contrario. Así que si sabemos que quien habla en contra de nuestro Señor es el opositor, no le des oídos a eso. El Señor ha hablado y Él nos dijo, solo la verdad te hará libre. Y yo soy el camino, la verdad y la vida. Ergo, sigamos al Señor y seremos libres. En última instancia, este relato y todos los que hemos visto nos inspira a dar gloria a Dios. Esto es la fuente de toda la gracia, una gracia inmerecida que Él la quiere dar a nosotros.
Él nos quiere perdonar, es misericordioso. Y a través de Jesucristo, su Hijo, quien vino a padecer, vino a padecer en la cruz por nosotros, para liberarnos a nosotros. Nosotros, ¿qué más nos queda que ser agradecidos y entregarnos a Él? Entregar nuestra vida por completo. Así que no pienses que al entregarte al Señor pierdes libertad, de ninguna manera, porque lo que vas a ganar a la final es la vida eterna. Y ya con eso me despido. Espero que les haya gustado. Me he extendido un poco el día de hoy. ¿Quién lo diría? Pero es que había bastante que desmenuzar esas lecturas de hoy. Y como siempre, ya que me despido, les invito a que visiten la página web de www.defiendetufe.com, donde está mi libro Cómo me convertí en soldado de Cristo, cómo me convertí en soldado por la verdad, para que conozcan mi testimonio y también, obviamente, un desmantelamiento de la nueva era y todas sus mentiras en la Escuela de Apologética de Assam, también en la misma dirección web, defiendetufe.com, pueden conocer, en cambio, la doctrina de nuestra Iglesia Católica. Es una escuela de apologética donde vas a aprender a defender nuestra fe y a mantenerte firme sin darle oídos a esas sectas o cualquiera de esas otras iglesias falsas por ahí que te alejan de la verdadera Iglesia de Cristo. Así que te recomiendo ampliamente, visita defiendetufe.com. Te voy a dejar con los detalles y con esto yo me despido hasta otro día. No sé si mañana me conecte, quizás sí, quizás no, pero bueno, eso solo Dios lo sabe. Me despido. Para mantenerte firme en nuestra hermosa fe católica es esencial comprenderla profundamente. Por ello, te invito a explorar www.defiendetufe.com, Escuela de Apologética de Assam, donde podrás adquirir un conocimiento sólido de la doctrina católica a través de expertos en la materia. Esta plataforma cuenta con la aprobación de obispos de la Iglesia y te brinda la oportunidad de estudiar desde la comodidad de tu hogar, a tu propio ritmo. Y si estás en Latinoamérica, puedes aplicar para una beca. Visita www.defiendetufe.com.